hacer la resolución del tribunal en lo que dice relación con las medidas cautelares solicitadas. Después vamos a abrir debates para efectos de fijar un plazo de cierre y escuchar las demás peticiones que tengan los intervinientes. Bien, que en cuanto a la concurrencia de los requisitos que consulta el artículo 140, letras A y D del Código Procesal Penal, habiéndose solicitado la imposición de medidas cautelares personales por parte del Ministerio Público, de aquellas que contempla el artículo 155 del Código Procesal Penal, y habiéndose pedido que se decrete la prisión preventiva de los imputados presentes en la audiencia por parte del Consejo de Defensa del Estado, es posible señalar a juicio del tribunal lo que sigue. Que con el mérito de los antecedentes aportados durante la audiencia, varios de ellos no se encuentran controvertidos, es posible establecer que en efecto existió, o más bien se pactó, entre el gobierno regional de Coquimbo a través de su intendenta de ese entonces, doña Lucía Pinto, y en este caso las empresas representadas por señor Braquita, un contrato de compraventa respecto de 6 lotes para la realización allí de un proyecto deportivo San Ramón, que conforme, los antecedentes que fueron efectivamente aportados, el día 9 de octubre del año 2019 se celebra este primer contrato y como antecedente previo a la celebración de este contrato se dio cuenta durante la audiencia de todas las operaciones que se habrían verificado tanto en el gobierno regional como en la Municipalidad de La Serena para arribar, ¿cierto?, a la celebración de este primer contrato. Así, y es un hecho que tampoco se encuentra desmentido, pues voy a partir por ahí, se da cuenta que efectivamente se presenta, hay una carta de intención de venta, en este caso presentada por el señor Braquita en representación de las sociedades Guayacán Spa y otras, que efectivamente contempla este precio de alrededor de 9.800 millones de pesos por 6 lotes que se ofertaron en su oportunidad por una superficie de alrededor de 31.000 metros cuadrados. Pues bien, conforme a los antecedentes aportados, de acuerdo con las declaraciones que se hicieron ver en la audiencia de doña Paulina Tapia, funcionaria de DIPLAC, de doña Paola Cecilia Rodríguez Barahona, de doña Tatiana Rentería, de Mideso, de doña Nicole González, funcionaria del SECPLAC, del alcalde Jacob, de Javiera Lora, que realiza las tasaciones, y de otros antecedentes que fueron expuestos, es posible arribar a la conclusión que José Cáceres, quien se desempeñaba a la fecha de los hechos como jefe de DIPLAC, habría efectivamente promovido de alguna manera la compra de este terreno
en el marco de la necesidad que existía y que se había planteado de parte de la municipalidad, es algo que se hizo ver a través de actas de el Consejo Municipal de La Serena y de reuniones sostenidas que también fueron relatadas en la audiencia a través de los dichos de la imputada, doña Lucía Pinto, y del mismo alcalde Jacob, de que efectivamente existía una necesidad de reponer a la municipalidad los terrenos que le habían sido los terrenos que de alguna manera había cedido la municipalidad para la construcción del nuevo hospital de La Serena, que se va a construir, que está construyendo efectivamente en los terrenos de la ex Cordel. De estas reuniones que fueron de las que se dejó constancia a través de los dichos en los antecedentes, a través de los dichos de la imputada, insisto, Pinto, del alcalde Jacob, y considerando además que, según se indicó, efectivamente existía esta necesidad en las actas del Consejo Comunal, surge la idea, ¿cierto?, de efectivamente entregar un nuevo terreno a la municipalidad para la construcción de un centro deportivo. Según da cuenta, en este caso, según se da cuenta por las testigos antes indicadas, en especial doña Paulina Tapia, que trabajaba con José Cáceres, en la zona se indica efectivamente que existía una zona de influencia y que se refería específicamente a este lugar que era, por cierto, cercano al sitio en el cual existía anteriormente la Cordel. Que conforme a los antecedentes expuestos por doña Paulina Tapia, cuando se propone la compra del terreno, el señor, el imputado Cáceres, es quien efectivamente le da cuenta de esta oferta de compra y le señala que, y efectivamente le pide que ella mande estos antecedentes a la municipalidad, lugar en el cual el encargado de la municipalidad, señor apellido Rojas, debía efectivamente dar su aprobación y proponer finalmente el terreno. No era según se pudo establecer, según los dichos de doña Paulina Tapia y de todos los demás que prestaban servicios en el gobierno regional, era la municipalidad quien finalmente tenía que proponer el terreno. Entonces, se le hace presente a la municipalidad este terreno, pero además se le dan otras alternativas. Según se pudo establecer, había 7 alternativas, que son aquellas que se proponen. Estas 7 alternativas, de las cuales finalmente, al parecer, solo quedan 3, se extraen de, y esto también es un hecho que no es controvertido, en el que están de acuerdo todos, tanto los querellantes, Ministerio Público y Defensa, se extraen estas propuestas de las propuestas que se habían presentado anteriormente por distintas empresas para la construcción del hospital y que finalmente no fueron elegidas. Ese concurso se declaró desierto. Y de aquellas entonces se eligen aquellas que habrían estado, según se indica, en el área de influencia que en este caso habría establecido de alguna manera, se habría establecido en un estudio de localización que realiza en este caso doña Paulina Tapia, y que en definitiva
contemplaba ciertos terrenos en esta localidad donde finalmente se encuentra el terreno que fue propuesto. Existen, a juicio del Ministerio Público, en esta parte, existió una suerte de elección forzada que se hace de los terrenos que finalmente se proponen para los efectos de lograr que la elección fuera efectivamente aquella que se hace respecto del terreno de San Ramón. Y esto deriva, según señala el Ministerio Público y según los antecedentes que se aportaron respecto de otros terrenos en el lugar, que existían otros terrenos que estaban efectivamente en la misma zona y que tenían un precio más bajo y que de todas maneras también habían sido propuestos. En relación a este tema, la verdad, la defensa se encargó también de hacer ver que varias de estas propuestas, que conforme lo que señalaba el Ministerio Público eran más convenientes, en realidad no era tal. Se hace ver de una en particular que habría contemplado un precio de alrededor de 3,3 UF el metro cuadrado, lo cual finalmente, según se pudo establecer, si es que se abría la propuesta y no solamente el cuadro que se mostró por el Ministerio Público, se podía establecer que en realidad el precio que se ofertaba era por una cantidad de metraje mucho mayor a aquella que en definitiva necesitaba la municipalidad. Si es que efectivamente era solo por los 6 lotes, el precio era incluso mayor que aquel de que se daba cuenta del que se daba cuenta en la oferta que finalmente fue elegida, que es el terreno al que se refiere la presente causa. Por ello, en esta parte, la verdad es que al tribunal no le queda del todo claro que efectivamente haya existido esta suerte de direccionamiento por parte del gobierno regional para la elección del terreno. Por lo menos no de la forma en que se indica por parte del Ministerio Público y con la claridad tan prístina con la que se indica, esto se podría deducir de los antecedentes después. Que conforme se viene señalando, en definitiva, según los antecedentes, pido disculpas que tengo un documento que no. Conforme los antecedentes entonces entregados, se presentan estos terrenos y según se puede establecer de la declaración, eso sí, de doña Paulina Tapia, efectivamente es don José Cáceres, del gobierno regional, quien en todo momento es quien envía los antecedentes, gestiona los informes, gestiona la entrega de las tasaciones, todos aspectos que, según indica doña Paulina Tapia y según señala además doña Paola Cecilia Rodríguez Barahona del gobierno regional, no era usual, toda vez que normalmente ellos como gobierno regional, ella es una funcionaria del gobierno regional, no estaban encargados de los aspectos técnicos de los proyectos. Los proyectos los formulan, ¿cierto?, aquellos que solicitan los fondos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el fondo con cargo al cual finalmente se hace esta compra. Y en este caso, en cambio, lo que se indicaba era que el señor Cáceres era quien efectivamente había mandado estos antecedentes. De hecho, lo que se indica es que específicamente doña Nicole, de hecho doña Nicole González,
funcionaria de CEPLAC de la municipalidad, dice que la cotización no fue necesaria, el GORE ya tenía toda la información. Ella indica que efectivamente Paulina Tapia, del GORE, armó el estudio y ella lo recibió y se lo pasó a su jefe, quien en definitiva lo firmó. De hecho, el señor Rojas reconoce que a él le fue propuesto esto y que él, de alguna manera, es más receptor de esta información que realmente quien debía movilizar este tema a fin de que fuera aprobado por el gobierno regional. Ahora bien, entiende el tribunal que hasta aquí, más allá de lo que puede ser quizá una actitud que quizás llamara la atención en la forma, ¿no?, en que se relata en la audiencia por parte del Ministerio Público, de la forma en que habría intervenido José Cáceres o el interés que hubiera tenido en quizá la elección del terreno. No existen hasta aquí antecedentes que pudieran dar cuenta de la existencia de alguna doble intención o que permitieran establecer algún tipo de motivación secundaria, que es lo que en principio se señala. Sin perjuicio de ello, en este caso en particular, entiende el tribunal lo que resulta particularmente llamativo es que, en definitiva, el señor Cáceres, una vez que propone este proyecto, ¿cierto? Teniendo ya claro el terreno, digamos, que entiendo yo era precisamente aquel que se propone, de acuerdo con lo que señalan todos los testigos, lo que hace es solicitar precisamente que se entreguen estas tasaciones que entrega, ¿cierto?, como vendedor o como representante, en este caso la persona de la vendedora, el señor Braquita. Y aquí se genera una situación que a juicio del tribunal empieza a tener ciertos visos que nos pueden acercar más a el ilícito por el cual se encuentran formalizados. Así, efectivamente, según se puede establecer, en representación de las sociedades vendedoras, el señor Braquita entrega 2 presupuestos, uno de ellos por un valor de alrededor de 4.000 millones de pesos y el otro por un valor de incluso un poco menor. Y aún así, más allá de que, según se indica, ¿cierto?, tanto por el imputado señor Cáceres como por el imputado señor Braquita, se indicara que estas cotizaciones, ¿cierto?, estas tasaciones tenían un valor meramente referencial, no deja de llamar la atención que de todas maneras no se reparara siquiera en el hecho que existían 2 tasaciones con un valor muy, muy inferior a aquel que se solicitaba respecto a la compra. Y aún así se proceda adelante y se celebre, ¿cierto?, el contrato del cual se dio cuenta en un inicio por el tribunal. Tal como se indicó, señor Cáceres, funcionario público, tenía en este caso la obligación como funcionario público que tiene a su cargo, en este caso, junto con doña Lucía Pinto en su calidad de intendenta, los recursos, ¿cierto?, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y tenía la obligación de velar por el eficiente uso de estos recursos,
Aún así, ¿cierto? Más allá de todo lo que se pudiera señalar con posterioridad, no existe al momento de la celebración del contrato alguna justificación razonable que permita establecer que efectivamente no la existencia de estas tasaciones muy inferiores no debían ser consideradas o tenían quizá una importancia menor. Todo esto se señala ex post con una serie de otros informes que se aportan, ¿cierto?, a consecuencia de que existe una investigación. Pero en ese momento, que era en el momento en el cual el señor Cáceres, en principio, que es quien realiza básicamente la operación, no solo no repara en en relación a esto, sino que, según indica con posterioridad, efectivamente le parecía que eran solo referenciales. Pero no existe nada que avale aquello. ¿Referenciales por qué? Porque sabía que el precio era mayor o solamente porque este era el precio que se estaba solicitando por el vendedor. Aquello bastaba, estábamos hablando de 10.000 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Regional, que son dineros que evidentemente debían justificarse y debían invertirse de manera correcta y justificada. Esto es algo que a juicio del tribunal en este caso no se hace y sí se ve efectivamente lo que señala en su momento el imputado señor Cáceres, no parece que exista una justificación suficiente al respecto. Asimismo, en lo que dice relación con doña Lucía Pinto, tal como señala su defensa, se invocó una declaración de la misma. Lo que ella indica es que no sabía, que no vio tasaciones. De alguna manera se ampara la defensa en el hecho que ella tiene como profesión la de periodista, ella confió en su equipo, pero no parece razonable a juicio del tribunal, de todas maneras, que una intendenta que está firmando un contrato por alrededor de 10.000 millones de pesos para la compra de un bien raíz para en este caso, para construir un centro deportivo, no tenga conocimiento ni revise siquiera los documentos que se presentan, entre ellos las tasaciones. Y tampoco resulta creíble porque, de hecho, la misma defensa hace alusión a ello. Existen respecto del el contrato y las tasaciones, cuando se propone, o sea, cuando se realiza o se celebra el primer contrato el 9 de octubre del año 2019 con este precio, se representa en 4 oportunidades la resolución que aprobaba el contrato, que se envía a la Contraloría, y precisamente las solicitudes que se hacen, la última en particular, incluso que la invoca la defensa, las solicitudes que hace la intendenta para que se reconsidere esto, para que se apruebe, ¿no?, la compra, consideran además el envío de otros informes que dan cuenta de tasaciones para los efectos de justificar el precio. Entonces, no podía no saber, no podía no haber visto el precio, toda vez que ella además revisa, entiendo yo, lo que firma. Si firma una solicitud a la Contraloría, no podía menos que saber, ¿cierto?, que además estaba contestando un oficio de la Contraloría que daba cuenta que existía una tasación con un precio muy inferior. Que así las cosas, entiende el tribunal respecto de los imputados antes indicados, considerando que de acuerdo con lo que se ha resuelto, eh, no, más bien, considerando aquello y teniendo en cuenta, por una parte, la forma en que
trata el delito de fraude al fisco, en particular por el profesor Mañalich, por el profesor Hernández, y que es la tesis de la Fiscalía. Efectivamente, lo que se requiere, ¿cierto?, para entender que existe fraude al fisco, entendido como una forma especial de administración desleal, es que, conforme además lo que ha resuelto también nuestra Corte Suprema en el rol 7006-2021, considerando 22º, que lo esencial en estos casos, como en la figura del fraude al fisco, se indica, lo que pretende proteger es la acción malintencionada de quienes detentan funciones públicas justamente con facultades de administración y disposición patrimonial a nombre del fisco, es decir, que las ejerzan frustrando la misión que tienen sobre el patrimonio público, el que están llamados a gestionar de manera intachable al servicio de un fin último deseado en beneficio de la comunidad. En la especie, entiende el tribunal, no parece que esto haya sido efectivamente cumplido por quienes detentaban el carácter de funcionarios públicos al momento de los hechos. Se levanta por la defensa que para que exista una administración desleal se requiere que se actúe de manera abusiva, pero la verdad es que la ley además en el artículo 470 número 11 contempla actuar de forma manifiestamente contraria, ¿cierto?, a, en este caso, el representado, la persona respecto de quien se administran bienes. Y en este caso, entiende el tribunal, conforme los antecedentes que estoy señalando hasta el momento, existe la posibilidad de establecer que es posible que efectivamente la especie, conforme los antecedentes indicados, teniendo en cuenta que además existe otras tasaciones, me voy a referir a eso a continuación, digamos, pero en principio existía, ¿cierto?, esta tasación inicial y aún así se contrata a un precio muy por sobre el doble, digamos, del valor que indicaban las tasaciones, que eran tasaciones comerciales. Y en ese sentido, considerando además el tribunal que existen informes que se invocan por parte de la acusadora, como son el informe del señor Jürgens, está también el hecho que el informe del señor Jürgens que señala que efectivamente el valor del metro cuadrado es alrededor de 4 UF, o sea, bastante por debajo del 5,8 que se pagó. Está el informe también de el Servicio de Impuestos Internos, pero que resulta un poco excesivo en esta parte, pero digamos que está la evaluación del señor Jürgens, que parece mucho más razonable, 4,5 UF, que señala el valor que tenían los bienes al momento de su compra. Y también está el hecho que existió con posterioridad, ¿cierto?, a la compra, que finalmente se resulta que se perfecciona con posterioridad, luego me voy a referir a eso. De todas maneras, se hace alusión a una expropiación que existe de parte de uno de estos terrenos y al momento de expropiar, ¿cierto?, se valora el terreno en 3 tanto. Ahora bien, la verdad es que también levantó la defensa respecto del perjuicio, un tema que no es menor. Y es que, por una parte, se señala en la formalización que se compran estos terrenos a un precio exorbitante, muy por sobre, ¿cierto?, valor el valor que en el fondo habrían tenido conforme las tasaciones que se aportaron. Y
Por otro lado, se indica en definitiva que se impidió al Estado, o en este caso al gobierno regional, beneficiarse del aumento de valor que efectivamente después tuvieron estos terrenos. En lo que dice relación con esto, yo concuerdo con la defensa, no existe entonces, por una parte, claridad respecto de cuál fue el perjuicio. Es decir, se compran terrenos a un precio muy por sobre el valor que tenían, o en efecto el problema es que no se permitió una ganancia al Estado. Este es un primer punto que no queda del todo claro, y la verdad es que tampoco el perjuicio exacto queda claro. De hecho, el Ministerio Público reconoce que no está claro, que hay diversos informes de tasación posteriores que dan cuenta de que en definitiva en la especie los terrenos al momento de celebrarse el contrato compraventa, que en el fondo después de que después de que se, se rechaza, ¿cierto?, la compra por parte de la Contraloría, termina resiliando el contrato inicial y se celebra un nuevo contrato, ¿cierto?, con otras tasaciones posteriores con un valor muy cercano, ¿cierto?, a aquel que finalmente se pagó. Y la verdad es que efectivamente hay diversos informes que se acompañan por parte de la defensa, como por ejemplo el de don... mm, 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 al, espera un segundito, son los de la defensa. Está el informe técnico pericial de don Juan Font, un arquitecto, perito tasador, de María Loreto Cuello, también arquitecta, tasadora, de GPS Properties, de Eugenio Jiménez. Existen también los oficios que se acompañaron en su oportunidad incluso a la resolución de la intendenta de Enkel y Volkers, y un oficio también de Alaluf, todos los cuales dan cuenta de que en definitiva los terrenos habrían tenido un valor muy superior, ¿cierto?, a aquel que en definitiva se señalaba en las tasaciones iniciales que se presentaron. Un elemento que no es menor, porque de todas maneras permite relativizar bastante el perjuicio. Y tal como señalé, de hecho, el Ministerio Público reconoce que no está claro el perjuicio. El Consejo de Defensa del Estado señala que conforme todos los informes y tasaciones que se reunieron, de todas maneras habría perjuicio. Sin embargo, existe un informe que recoge el Ministerio Público, o sea, un informe que se realiza a petición del Ministerio Público, un informe de tasación de la empresa Collier, que en definitiva lo que concluye es que efectivamente en la fecha en que este contrato se suscribe, inclusive cuando, o sea, en la fecha cuando se suscribe el contrato, efectivamente los terrenos que se compran tenían un valor muy similar a aquel, en definitiva, que se estableció. Es cierto, y esto es algo que toma en cuenta el Ministerio Público, varios de los peritos tasadores, una de las cosas que mencionan cuando señalan que efectivamente los valores eran muy similares a aquellos que se pagaron, sí señalan que a la fecha, ¿cierto?, en que se celebra el contrato, inicialmente el plan regulador, que es lo que, el cambio en el plan regulador de La Serena, que es lo que determinó que el precio subiera, toda vez que el terreno inicialmente, cuando se celebra el primer contrato, y finalmente no pudo ser llevado a cabo, y se presentan las primeras tasaciones cuando se aprueba la compra de este terreno, el terreno se encontraba en una zona que, de un valor, ¿cierto?, que tenía un valor muy inferior a aquel que adquirió con posterioridad al momento de aprobarse el plan regulador nuevo de La Serena, que es de diciembre del año 2020. Y por eso, de todas maneras,
cuando se señala que el precio es mayor, se está dando cuenta de, en el fondo, una suerte de apuesta, ¿no? Están señalando, claro, que el valor va a ser mayor en la medida que se aprobara este plan regulador que aún no se encontraba aprobado. Respecto de este tema, la verdad, también hay informes y también hay declaraciones de peritos de la defensa que, al contrario, lo que señalan es precisamente que el valor era mayor ya en ese momento. ¿Por qué? Porque existían, el mercado más bien ya tenía incorporado el hecho que el plan regulador de todas maneras tenía que aprobarse. Existía una legislación nueva que establecía que el plan regulador debía actualizarse cada 10 años. Esto, por cierto, era un proceso que ya había comenzado el año 2013, el 2015 ya se había comenzado a realizar, ¿cierto?, reuniones públicas, y que en definitiva era un plazo nomás que estaban esperando. Era evidente que esto se iba a aprobar y por eso que el mercado lo recogía. Es algo que incluso, la verdad, uno de los antecedentes que menciona el Ministerio Público, esta parte de la declaración fue elevada por la defensa, uno de los tasadores que realizan las primeras tasaciones, que son aquellas en definitiva generan, que dan origen a esta causa de alguna manera, que son las tasaciones más bajas. Don Juan Pablo Flores señala que efectivamente él, cuando realiza una nueva tasación que se le solicita y que realiza solamente unos meses después de haber realizado la primera, indica que efectivamente él en la segunda tasación recoge este precio que ya el mercado consideraba que era un precio mayor. Así las cosas, la verdad, hoy es, a juicio del tribunal, discutible establecer con claridad cuál es el perjuicio. ¿Es efectivamente un perjuicio de miles de millones de pesos, como señala el Consejo de Defensa del Estado, o es un perjuicio muy inferior? Lo desconocemos. De hecho, existen tantas tasaciones en la causa, eh, y son todas tan distintas, digamos que existen las que dicen que efectivamente el precio estuvo bien pagado, otras que, como una del Servicio de Impuestos Internos, dan un precio que al parecer no se condice con ninguna de las otras tasaciones indicadas, que es alrededor de un quinto del valor por metro cuadrado que se habría pagado. Y hay otras tasaciones que indican que efectivamente el valor era muy superior. Tampoco existe una tasación actual, tampoco sabemos cuánto vale actualmente el terreno. Y así las cosas, entonces, a juicio del tribunal, si bien es posible establecer, o más bien, tener por justificada para los efectos del análisis, además de medidas cautelares personales como aquellas que solicita, ¿cierto?, la Fiscalía, medidas cautelares de menor intensidad, es decir, entonces, a juicio del tribunal con un estándar menor, es posible tener por justificada la existencia de un delito de fraude al fisco, en el sentido que, más allá de el establecimiento exacto del perjuicio, entiende el tribunal que de todas maneras habría existido al momento, ¿cierto?, en que se contrata, eh, toda vez que el plan regulador aún no se encontraba vigente y toda vez que, de todas maneras, eh, lo que puede desprenderse del actuar en particular del imputado José Cáceres y de doña Lucía Pinto es que aún así, digamos, existiendo este antecedente, existiendo estas tasaciones, de alguna manera se le resta importancia y se decide derechamente, ¿cierto?, irrogar este gasto al gobierno regional, que muy probablemente, ¿cierto?, en ese momento, considerando que todavía no se aprobaba el plan regulador, incluso podría haber sido de todas maneras una compra que tuviera un precio menor, teniendo en cuenta que lo normal era que al menos cualquier persona, ni siquiera uno no piensa,
ni siquiera teniendo en cuenta que se trata, ¿cierto?, del gobierno regional. Cualquier persona, si va a comprar un bien raíz, ¿no?, y existe la posibilidad, ¿cierto?, de que se pague un precio inferior, o sea, de todas maneras intentaría alguna negociación, o si va a pagar un precio superior, entonces tiene que tener justificación suficiente. Aquí no la hubo. Entonces, a juicio del tribunal, más allá de que se haya insistido o no con la Contraloría, más allá de todo aquello que se habría realizado y que a juicio de los persecutores constituiría un engaño y daría cuenta del dolo, en realidad creo que tiene más que ver con una suerte de falta de prolijidad. eh, si esto es dolo, digamos, o sea, si efectivamente, y en eso concuerdo con las defensas, si queremos ver en esto de presentar una y otra vez a la Contraloría los informes para su aprobación, presentar el contrato y aportar antecedentes para su aprobación, si efectivamente esto formara parte de un engaño, no tiene ningún sentido. ¿Para qué? Si quiero engañar al organismo público, le presento los antecedentes, ¿no? No tiene ningún sentido. De haber sido así, de inmediato, muy probablemente, se habría realizado el contrato que finalmente se termina celebrando, que es un contrato que no requería, ¿cierto?, este trámite de toma de razón. Y es algo que no se hace. Entonces, entiende el tribunal, no es posible desprender de estos antecedentes que se señalan por el Ministerio Público alguna suerte de eh, acción defraudatoria ya derechamente, o algún tipo de simulación o de engaño por parte de los imputados. Sí le parece al tribunal que de todas maneras, en este caso, al momento de la contratación, el hecho de no haber tomado en cuenta estas tasaciones, no obstante ello, contratar con perjuicio en este caso, perjuicio estatal, sí, conforme a lo que dispone el artículo 239, para los efectos, insisto, de considerar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, es posible, ¿cierto?, tenerlo por justificado, entendiendo que de todas maneras, existen antecedentes que quizá, conforme a lo que indica la defensa, eh, permiten de alguna manera controvertir la existencia de un perjuicio. Y es algo que lamentablemente en este momento este tribunal no puede determinar, y que seguramente va a ser materia del juicio en el cual tendrá, ¿cierto?, que el tribunal determinar si aquello corresponde o no corresponde. En cuanto y entiendo que eso en cuanto a los requisitos de las letras A y B, respecto de los imputados antes indicados, en cuanto al delito de fraude al fisco. En lo que dice relación con el delito de negociación incompatible, que también se le atribuye al imputado señor Cáceres, la verdad es que, teniendo en consideración el tribunal, y en esto comparto plenamente lo que señalan los autores, doña María Magdalena Osandón y Luis Rodríguez Collao, se trata el ilícito en cuestión, negociación incompatible, que en este caso entiendo sería la figura del artículo 240, numeral primero, en relación al inciso penúltimo, ¿cierto? Lo que dice en relación con las sociedades en las cuales este habría tenido interés. La verdad es que, sin entrar siquiera al análisis de fondo del delito, y si corresponde o no corresponde, si están o no los elementos del mismo, la verdad es que, habiéndose atribuido al imputado el hecho de haber cometido un delito de fraude al fisco, considerando que este delito que se le imputa también, el de negociación incompatible, delito de mera actividad, da cuenta más bien de una conducta previa o preparatoria, ¿cierto? Conforme a lo que se señala por los autores antes indicados,
lo que indican es que efectivamente lo que pretende en este caso el legislador es prohibir el riesgo de fraude, ¿cierto? Que al legislador le ha parecido ver implícito en la ejecución de negocios consigo mismo o con personas con las cuales el autor está unido por un vínculo conyugal o parental. Pero, tal como se indica también, el tomar o dar interés constituye únicamente un acto anterior que necesariamente precede al perjuicio. ¿Qué ocurre en la especie? De generarse este perjuicio, ¿no? De ocurrir lo que hay, entonces puede haber un delito fraude al fisco, un delito malversación, que entonces en este caso debiera tratarse conforme a un concurso aparente de leyes penales y por lo tanto el delito que es de mera actividad y que da cuenta más bien de un actuar previo, queda de todas maneras hay una consunción y por lo tanto desaparece este delito y solamente tendríamos el fraude al fisco. Así las cosas, más allá de todos los demás antecedentes que señala la defensa y que dice en relación con el hecho que inclusive podría estar eventualmente prescrito, lo cual, considerando la fecha, digamos, de los hechos y la formalización y teniendo en cuenta lo que se ha resuelto últimamente por la Corte Suprema, podría ser así, digamos. Pero más allá de aquello, entiendo que en principio es un delito que tampoco debería, ¿cierto?, ser objeto de persecución actual en contra del imputado, desde que si se le imputa el delito de fraude al fisco ya no corresponde. Ahora bien, respecto de los antecedentes en todo caso se aportan por el Ministerio Público para fundar este delito de negociación incompatible, los voy a tratar, pero a propósito de el imputado señor Pablo Braquita. Pues bien, en lo que dice relación con el referido, cabe mencionar que resultó bastante llamativo para el tribunal que si bien se formaliza, ¿cierto? Y se señala que tendría participación en los hechos, ni el Ministerio Público, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni en ninguno de los antecedentes aportados se señala exactamente qué es lo que el señor Braquita específicamente hace y que constituiría, ¿cierto?, un actuar doloso, penalmente relevante y que diga relación con la comisión de este delito de fraude al fisco que se le atribuye. Más allá de que se considere, ¿cierto?, la comunicabilidad o se postule la incomunicabilidad, más allá de que se señale que el delito de fraude al fisco es más bien una administración desleal o una hipótesis de estafa y es un delito especial impropio, más allá de eso, eh, previo a eso, la verdad es que analizando los antecedentes, primeramente, entiende el tribunal, no se indica exactamente cuál es la conducta que habría tenido y que sería constitutiva de delito en conjunto, ¿cierto?, con aquello que se imputa a José Cáceres y a Lucía Pinto. Y por otro lado, conforme los antecedentes que fueron aportados en la audiencia, según se puede establecer, es cierto que se conocían don José Cáceres con el imputado señor Braquita. Es algo que ambos reconocen y de hecho incluso se da cuenta por ley del lobby, que en algún momento durante el año 2017 concurren de manera conjunta a una reunión a la municipalidad. ¿Es este un antecedente suficiente para entender que esta persona, que es un particular, estaba de alguna manera concertado para generar un perjuicio al gobierno regional a través de la venta de este terreno?
me parece que no. Y de hecho, los demás antecedentes que se aportan no aportan nada en relación a su participación, sino que directamente permiten de alguna manera restarle cualquier participación en los hechos. Así, según se indica, es don Pablo Braquita quien efectivamente presenta esta intención de compra a petición de Juan Cáceres, pero según se pudo establecer, de acuerdo con los antecedentes aportados en la audiencia por su defensa, este precio que se cobra al gobierno regional es un precio muy similar a aquel que se estaba cobrando en su oportunidad cuando se presenta este terreno al concurso que se abre para la compra del terreno para la construcción del hospital, que finalmente no fue, donde no fue elegido, digamos. Es el mismo precio. Es el mismo precio o un precio muy similar, ¿cierto? El que se vende, el que se señala respecto de los lotes que se vendieron, que el mismo Braquita habría señalado en correos electrónicos que envió, ¿cierto?, ofertando este terreno desde junio del año 2017. Hay un correo de junio del año 2017, un correo de 29 de agosto del año 2018, y por lo tanto no advierte el tribunal en qué momento se puede atribuir a este particular la existencia de algún engaño. Es el precio que, como particular, está haciendo un negocio, entiende el tribunal, es el precio que se ofertó y es el precio que se había ofertado antes. Es decir, no existió una suerte de acuerdo con las personas del gobierno regional para inflar este precio con el objeto de defraudar. No, hay un precio que es el mismo precio que se estaba cobrando por lo demás por esta persona en representación de las sociedades vendedoras con anterioridad, y por lo tanto no existía, ¿cierto? No es posible, a juicio del tribunal, ver o desprender del actuar de este particular, el señor Berquita, que haya existido, insisto, ningún tipo de situación distinta o particular respecto del gobierno regional. Al contrario, es él quien, a solicitud, ¿cierto?, del señor Cáceres, envía dos tasaciones, que son las tasaciones, ¿cierto?, de un valor muy inferior. Si efectivamente su intención, ¿cierto?, era defraudar al fisco con la intención de vender un terreno mucho más caro y que él sabía que este terreno era más caro y a sabiendas de eso, con la intención clara de defraudar, está haciendo esto, ¿para qué presenta unas tasaciones con un valor muy inferior? Lo que indica, de hecho, esta persona es, en su declaración, que fue invocada por su defensa, es que, tal como señalaron también en su momento, como señaló Juan Cáceres, la tasación la acompaña, no le tomó mayor importancia porque era un antecedente meramente referencial. Lo que en su caso aparece como creíble, desde que no era la primera oferta, insisto, que hacía en relación a estos terrenos por un valor muy similar. Así las cosas, la verdad, lo que puede ver el tribunal, el actuar de esta persona, más allá de que quizá lo haya conocido Cáceres, más allá de que quizá Cáceres quiso tal vez beneficiar a las empresas o las sociedades que representaba el señor Braquita, con quien, según se indica, ¿cierto?, por parte del Ministerio Público, el señor Cáceres tenía alguna vinculación en virtud de la sociedad de la que era parte en conjunto con su señora, y que dice relación, ¿cierto?, con el delito de negociación incompatible que se le había atribuido, que se le atribuye al señor Cáceres. Más allá de eso, la verdad es que no existen antecedentes que
permitan efectivamente arribar a la conclusión de que esta persona de alguna manera estaba concertada con los imputados señores Cáceres y Pinto para defraudar de alguna manera al fisco. De hecho, tal como indiqué, me llama la atención que ni siquiera queda clara, tampoco queda clara la actuación o la conducta que se le atribuye en la formalización. Y están así porque yo entiendo que tampoco existen antecedentes que permitan efectivamente fundarla. Y considerando aquello, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo que se viene señalando en relación a el señor Braquita, en el fondo lo que se le atribuye es que él cobró, ¿cierto?, los dineros producto de la compra, que cobra el valevista y que firma además el segundo contrato que se firma luego de haber resiliado el primero. La verdad es que no avisora al tribunal como esto, digamos que es una actuación normal de un particular que ofertó una especie a un precio, por cierto, al cual esa especie ya la venía ofreciendo desde hace mucho tiempo, una especie que logra vender, cobra el precio. ¿No le parece al tribunal entonces, en este caso, que exista en el caso del señor Braquita, más allá de lo que quizás se pudiera postular a nivel moral, de que quizá el terreno era excesivamente caro, considerando las tasaciones iniciales? Pero esto no es una cuestión moral. Aquí estamos hablando de conductas delictivas que acarrean cautelares, que acarrean penas privativas de libertad, y yo, la verdad, en la conducta de este imputado no logré ver, con ninguno de los antecedentes que se aportó, que efectivamente haya realizado alguna conducta penalmente relevante. Por ello, teniendo en consideración lo antes señalado, respecto de don Pablo Braquita, no se va a tener por acreditado el requisito de la letra B del artículo 140, porque entiendo que no es posible establecer suficientes presunciones, o más bien presunciones fundadas, como exige la legislación, de participación del mismo en el delito imputado. Ahora bien, respecto de las medidas cautelares solicitadas en relación a la prisión preventiva, teniendo en consideración al tribunal todo lo ya señalado respecto de la existencia del perjuicio, respecto de que inclusive yo hoy día tampoco podría tener claridad acerca de cuál es la norma específica que sanciona a este delito. Se indica por parte del Ministerio Público que se trata de un delito que tiene pena de crimen, considerando el perjuicio, ¿cierto?, que se habría acarreado. Lo mismo señala el Consejo de Defensa del Estado, pero la verdad es que considerando todas las tasaciones que se aportaron, todas las cuales permiten controvertir la existencia del perjuicio tan cuantioso que menciona el Ministerio Público y no teniendo claridad absoluta acerca del valor del mismo, no podría decir efectivamente que nos encontramos ante la existencia de un ilícito sancionado con pena de crimen. Puede que sí, puede que no. Depende, en definitiva, de lo que se resuelva, ¿cierto?, ante el tribunal, en este caso de juicio oral, o el tribunal que en definitiva pueda conocer las pruebas con mayor detalle, para los efectos de establecer si esto efectivamente es tal como se señala por los acusadores, o es
más cercano a lo que postulan los imputados y sus defensas. Por ello, por una parte, y en principio, entiende el tribunal, no resulta justificado en ningún caso someter a los imputados a una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva, medida cautelar que de todas maneras es la última a la que el tribunal debe echar mano cuando ninguna de las otras medidas cautelares, ¿cierto?, son suficientes para asegurar los fines del procedimiento. En la especie, si no tenemos claro ni siquiera que en efecto, este ilícito, en el evento que efectivamente se tenga finalmente por acreditado en un juicio oral, sea además un ilícito que merezca pena de crimen, entonces desde ya someter, ¿cierto?, a los imputados a una medida privativa de libertad en circunstancias que probablemente podrían cumplir la pena en libertad, resulta en extremo gravoso e injustificado. Por otra parte, teniendo en consideración que en la especie los imputados, tanto doña Lucía Pinto como don Juan Cáceres, según se indica, no tienen condenas anteriores, se han presentado todos los actos del procedimiento, estamos en presencia de una investigación que lleva alrededor de 5 años. 5 años. No obstante eso, citados para esta audiencia, comparecieron, han comparecido en otras oportunidades y con anterioridad a todas las citaciones que se le han hecho, comparecieron durante la investigación, prestaron declaración, entregaron antecedentes, abrieron sus cuentas corrientes, entiendo, para los efectos de que se pudiera investigar los hechos. Y esta es la razón precisamente por la que el persecutor, es decir, el encargado de la persecución penal, el Ministerio Público, no solicita la prisión preventiva. Y no la solicita precisamente ¿por qué? Porque no existe una necesidad de cautela que la justifique. Teniendo en consideración entonces todo lo antes mencionado, se rechaza la prisión preventiva que fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado y en cambio se va a decretar medidas cautelares personales de aquellas del artículo 155 del Código Procesal Penal, que son la del artículo 155 letra A, que es el arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, que es la que fue solicitada por el Ministerio Público, y asimismo la de la letra C, que es el arraigo nacional o la prohibición de salir, letra G, arraigo nacional o la prohibición de salir del país, salvo que este tribunal lo autorice. Se va a disponer que el control de la medida cautelar de arresto se realice por carabineros y hay que oficiar para dichos efectos. Eso respecto a las cautelares. Su señoría, Dígame. nosotros conversamos con el Ministerio Público y yo entiendo que están de acuerdo, don Claudio ahí puede confirmarlo. Como señalé yo, de hecho en los alegatos, mi representada trabaja como administradora en un campo que está fuera de la ciudad de La Serena. Entonces nosotros queríamos pedir, lo conversamos con el Ministerio Público, nos dijo que no tenía problema, de que el arresto domiciliario nocturno se cumpliera 3 días de la semana en el campo y los otros días de la semana en la ciudad de La Serena. Tengo acá los lugares e incluso tengo también ¿Los días de la semana? Sí, lunes, martes y miércoles ella duerme en La Campana, Fundo La Campana sin número, localidad de La Campana, Vicuña. Ya, Y jueves, viernes, sábado y domingo ella duerme en La Serena, ya. en Avenida del Mar, 4100, departamento. Pero solo por esta ocasión y justamente por lo que estamos nosotros hoy día aquí, digamos, solo por hoy día que sea en La Serena, su señoría, porque, bueno, no alcanza a irse a la Campana. Y si quiere le puedo dar las comisarías que están cerca de estos dos domicilios. No va a haber problema el día de hoy porque no, entre que mandamos el oficio y todo, no va a haber problema. Magistrado. El control yo creo que empieza el día de mañana. Dígame.
Perdón, es que la verdad es que no nos quedó muy claro respecto a la cautelar impuesta a don Pablo Braquita, considerando que usted echó el presupuesto en el 140 letra B respecto de él, y después se refirió solamente respecto del funcionario público. No hay cautelar. Él no le decreté cautelar, por eso no me refería al final, porque dije que no hay letra B. Ya, y efectivamente, es que respecto no del quedó señor muy claro. Pablo Braquita, no se van a... Disculpen, Ya, tiene razón. No lo dije expresamente, que respecto de don Pablo Braquita no se van a decretar medidas cautelares porque efectivamente no concurren los requisitos legales, no hay letra B. Si no hay letra B y no están establecidas las presunciones de participación, malamente puede establecerse siquiera o analizarse alguna necesidad de cautela a su respecto. perfecto. Creo que no me pronuncié, así que sí, el cansancio. Su señoría, yo estaba señalando que si necesitaba que le diera las comisarías, porque las tengo acá, nos preocupamos de conseguir los datos, ¿Tiene por usted? si era más fácil para el tribunal. No, sí los tienen. ¿Sí? No hay problema. Ya. En relación a la fijación de un plazo de cierre, ¿quién va a Sí, señalar sería, cuánto claro, propone? digamos que hay versiones contrapuestas en esta investigación, pero ahí el tribunal echaba en falta un peritaje incluso de valorización actual de ese bien inmueble que está incorporado en el activo de la municipalidad. Hay diligencias todavía en curso y estimamos que, teniendo en consideración además que las medidas cautelares son de baja intensidad, que un plazo de 6 meses sería adecuado para poder agotar la investigación. Los querellantes, a ver, Consejo de Defensa, Yo seguiría por las mismas razones señaladas por el colega fiscal, este interviniente adhiere al plazo propuesto. querellante del Servicio de Impuesto Interno. También nos adherimos a lo señalado por el Ministerio Público, señoría. Yo no sé, las defensas, ¿en qué orden quieren intervenir? Sigamos en el mismo, señoría, parto yo. Y además las damas primero. En este caso, mi clienta, no yo. Nosotros conversamos con el Ministerio Público y acordamos que no nos íbamos a oponer a los 180 días y yo honro la palabra. Ya. ¿Las demás defensas también? ¿Todas se llanan? ¿Todos? Magistrado, Dígame. yo quiero hacer me permito hacer un punto. Nosotros en esto no tenemos consensuado con la Fiscalía. Nos gustaría, naturalmente, un plazo menor, por las mismas razones que usted ha expresado en la audiencia, respecto del señor Braquita. No creo que el Ministerio Público quiera desagrupar a su respecto la investigación, pero pediríamos un plazo de 2 meses respecto del señor Braquita. O sea, entiendo que es de toda la investigación, pero lleva 5 años en esta investigación kafkiana. Y Un defensor. por eso, no lo hago como con el intento de... Que se separen las investigaciones, salvo que se separen las investigaciones, ahí no se puede establecer un plazo. O sea, el punto que quiero hacer es que no, o sea, no quiero ser piedra de tope en lo que tienen concordado las otras defensas con el Ministerio Público, pero también quiero hacer presente que tenemos un ciudadano que lleva 5 años prácticamente en una investigación, y que por las razones que se han expresado en esta audiencia, que han sido bien, digamos, bien extrañas, si se quiere, todo lo que ha ocurrido respecto de él. Obviamente queremos un término que sea lo más breve posible y nos gustaría considerar un plazo menor, sin perjuicio que el Ministerio Público pueda pedir después alguna prórroga si es que hay un peritaje que está en curso o algo por el estilo. Bien, a ver. ¿Eso sería? Sí, no, desde luego nos vamos a mantener con nuestra solicitud. Evidentemente el plazo es común para todos los imputados. Aquí también hay una lista tributaria, como lo sabe el tribunal, y por lo demás la defensa evidentemente tiene las facultades que le atribuye el Código Procesal Penal si estima que en definitiva hay antecedentes para hacer las solicitudes que le parezcan, pero no, el plazo es común. Bien, a ver, resolviendo, teniendo en consideración de que en definitiva en la especie los imputados de la causa son 8, la mayoría de los imputados está de acuerdo con el plazo propuesto, sin perjuicio de, bueno, las otras facultades que podrá ejercer en su momento la defensa y que no dicen relación, ¿cierto?, con el plazo. Yo entiendo que el plazo propuesto, considerando
si bien es cierto, la investigación lleva mucho tiempo, también existen varias cuestiones que deben aún determinarse, y por ello se va a fijar el plazo tal como fue solicitado, entonces en principio de 6 meses. ¿Alguna otra solicitud que tengan los intervinientes y que deba ser resuelta ahora? Copia del audio, señoría, si es Es lo posible. mismo también, señoría. Sí, también esta defensa pide copia del audio, por favor. Todos los Lo intervinientes. mismo. Ujú. Hay un par de cuestiones solamente netamente administrativas respecto de la firma que tienen que cumplir los imputados por delito tributario que le ¿Ya? quisiera preguntar para poder dejarlo zanjado hoy día. La primera es si que ya están en condiciones los imputados de ir a firmar en definitiva a... Que sí, porque eso ya se Entiendo que sí, oficia. ¿no? Sí, se oficia el mismo día. Pero hay, no, Sí. tienen que Ah, no, es que la firma es en fiscalía. por eso, pero hay que oficiar por parte de No, usted. Buena- no, eso es administrativo. De hecho, yo lo dije en su oportunidad, en la audiencia, es más rápido, que tengo usted, ahí, no lo veo. Es más rápido precisamente por eso, porque como es en el Ministerio Público no se requiere oficiar nada, eso desde el mismo momento en que se resolvió ya se podía firmar. Y magistrado, lo segundo respecto al señor Bakulich, que estamos esperando el acta, Pero se teníamos... hizo ayer, eso se entregó No, sí, ayer. pero él no alcanzó a ir a firmar también porque tenía este viaje. Pero también se señaló en la audiencia. Y yo dije que no, y de hecho le preguntamos al Ministerio Público y eso quedó zanjado. Pero Está se- listo. Considerando que en definitiva ya no está en Chile porque viajó, ¿podría principiar su firma en los últimos 5 días del mes de julio? ¿No hay Sí, ningún de tema? hecho, Ya, quedó Eso en es el otra cosa. acta. De acuerdo. quedó en acta. Sí, Ya. incluso escuchamos el Ministerio Público, está el fiscal Rebeco, se pronunció, sí, Ya, Sí, perfecto. lo confirmo, lo ratifico. Así fue. está resuelto. Ya, muchas gracias. Bien, si no hay más, No, ¿no? por este lado. No, ya. Se No. puede terminar. Muchas gracias, magistrado. Muchas Saludos, gracias. señoría. Magistrado. Hasta luego. Nos vemos, señoría. Muy bien, hasta Muchas luego. gracias, magistrado.